Muy buenos días, hermanos y hermanas, que Dios me los siga colmando de muchas bendiciones. ¿Cómo hemos amanecido? ¿Cómo estamos? Nosotros bien, gracias a Dios, nos sentimos bastante bien. Agradecemos, no quiero mencionar a ninguno de los médicos que han tenido en sus manos y siguen teniendo en sus manos el cuidado de mi salud, pero ellos saben quiénes son y yo se los agradezco profundamente. En términos generales estamos bastante bien. Obviamente en estas edades pues hay achaques ahí, que de repente un problema gástrico, que de repente un jalón en una pierna, que de repente, ya del pelo ni hablo porque mire usted, ahí no tiene mayor problema. Pero el asunto es que agradezco a Dios, obviamente, mi Señor, y a la ciencia médica, pues el cuidado que siempre me brindan, muy particularmente en el Hospital San Juan de Dios, donde están 4 de los médicos que tienen a su cargo mi salud. Para ellos, bendiciones y seguimos adelante. Muchísimas gracias a las personas que siguen manifestándome en la Feria del Agricultor, saliendo del Mercado Central en San José, que a veces me paran por ahí. No son cientos ni miles de personas, no es esa la idea, sino agradecer a quienes me frenan cuando voy en tránsito y me dicen que nuestro programa de televisión les ha sido de mucha utilidad para mejorar en su relación de pareja y como familia. Y se refieren, por supuesto, a los mensajes que estamos transmitiéndoles y pasándoles. No sé si se han dado cuenta de que mis compañeros de postproducción en la parte baja de su pantalla ponen ahí nuestro canal de YouTube, www.victorcordero.org. Ahí hay unos 50 programas para que ustedes los puedan ver cuando quieran buscar algo ahí de algún tema, ahí lo van a encontrar. Y en estos días venideros, de nuevo, vamos a estar introduciendo en el canal esos programas que en su momento se transmitieron y están a la disposición de ustedes. Así que ya lo saben, por favor, estén atentos a ver nuestro canal YouTube. El título del programa de esta mañana es La plenitud del amor y la fidelidad. ¿Quién más pleno en su amor para nosotros que Dios? Nadie. ¿Y quién más pleno en su fidelidad para nosotros que Dios? Nadie. Pero insisto, porque precisamente yo pasé por esas situaciones. No conocía ni uno solo de los libros de las Sagradas Escrituras, no sabía lo que era un capítulo, lo que eran los versículos, no sabía de fechas, la importancia de los números en las Sagradas Escrituras, no había en mí ninguna señal de conocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando uno empieza a estudiar, no tan solo a leer, que es importante, sino a estudiar, lo que no se termina nunca. Entonces uno va descubriendo la belleza que la palabra encierra, la belleza que a través de su propia palabra Dios nos revela, a través de los autores sagrados, a través de las secuencias en los libros, de paralelismos, etcétera, etcétera. Todo eso es de suma importancia. Entonces, ¿por qué nosotros, bueno, en las homilías de los sacerdotes, de los obispos, en los documentos de iglesia, se nos insiste en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender lo que Dios pretende de nosotros en la vida que Él quiere nosotros vivamos? Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15.
Ya no les digo siervos, porque un siervo no conoce nada de su Señor. Les digo amigos porque les he revelado todo lo que aprendí de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, con las revelaciones de Jesús, de lo que aprendió del Padre, está abriendo, si me permiten ustedes la palabra, su intimidad trinitaria para que nosotros accesemos a ella. Y nos damos cuenta entonces de que Dios nos revela todo lo que es Él. Que Dios no tiene secretos para ninguno de nosotros, sus hijos. Que la palabra de Dios es para vivirla. Porque el conocimiento nos va a demandar respuesta. Y hay que responder. Que está por encima de todos los poderes del mundo. No hay sobre la palabra nada encima de ella, salvo lo dispuesto por Dios. Voy a leer un momentito del Evangelio según San Lucas en el capítulo número 3, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Versículo 1 al 2, dos versículos. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y Traconítida y Lisanio, tetrarca de Abilén, bajo el sacerdocio de Anás y de Caifás, la palabra del Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Palabra de Dios. Emperador Tiberio, gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarcas, que son puestos políticos, Herodes en Galilea, Felipe en Iturea, en Traconítida, en Iturea y en Traconítida era Felipe el tetrarca, y Lisanio era el tetrarca de Idumea, de Abilén, O sea, autoridades máximas políticas. Bajo el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, era lo religioso. La palabra del Señor vino a Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Sigan leyendo para que ustedes vean cómo Juan de inmediato comienza su tránsito de revelación de la palabra y recrimina fuertemente el pecado, y ahí lo pueden ustedes leer y entretenerse. En consecuencia, sobre la palabra de Dios, absolutamente ningún poder, humano ninguno. Por eso, y era la lectura bíblica o el evangelio de un domingo de estos no hace mucho, en que toman prisioneros a los discípulos y les recrimina el Sanedrín que por qué, habiéndoselos prohibido, ellos están hablando de Jesús de Nazaret. Y Pedro toma la palabra y dice que por encima de la obediencia al hombre está la obediencia a Dios. Y es que así tiene que ser. Es más, si obedecemos a Dios, no necesitamos que ningún ser humano nos esté pidiendo que seamos obedientes, porque estamos en comunión con Dios. Les dieron de latigazos y los dejaron libres, y ellos siguieron en la evangelización. Por eso, mis amados hermanos, el conocimiento de la palabra es de capital importancia. Perdónenme, por favor, perdónenme. El tener la Biblia abierta
en un salmo para que si tiembla no nos caiga el cielo raso de la casa encima, eso es utilizar la palabra de Dios como un fetiche. O buscar un par de versículos y aprendérnoslos de memoria para andar, dispénsenme la frase, agarrando a bibliazos a aquellos que no son de nuestra propia fe. Eso ni es cristiano, ni es decente, ni es humano. Más bien, la palabra lo que hace es unirnos y reunirnos en torno a Él, que es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios. Evangelio según San Juan. El pensamiento de Dios está en Jesús de Nazaret y Él nos lo revela. Lo que Él dice es lo revelado por su Padre. Cuando el Señor nos dice en el Evangelio de Juan que Él vino para darnos vida y que esta es una vida plena, nos está dando todo. Se nos está dando todo, no en migajas. Íntegramente Él se está entregando. Capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo número 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En Jesucristo está la plenitud, porque Él es la palabra, porque Él es la comunicación del Padre para nosotros, porque Él es el Hijo único de Dios. Y Dios, que se ha comprometido mediante las alianzas en velar por sus hijos, lo cumple cabalmente en Jesucristo el Señor. Por eso en la plenitud del amor y de la fidelidad se cifra el vivir. Y en el vivir lo dicho por Jesús. Y cuando más noble y activa sea esta vida, mayor será la felicidad. ¿Dónde andamos buscando la felicidad? ¿En una fiesta? No necesariamente. ¿En una ingesta de tragos? Tampoco. ¿En pegar el acumulado? No, no necesariamente. La felicidad nos la brinda Jesús de Nazaret al revelarnos quién es el Padre. El apóstol le dijo, muéstranos al Padre. Y le dijo Jesús, creo que fue Felipe, Felipe, hace tantos años de estar contigo y aún no me conoces. Quien me ve a mí, a Él, a Jesús de Nazaret, ha visto al Padre. Porque a Dios Padre nadie lo ha visto, salvo el Hijo. Por eso no lo revela. ¿Ve? Esto es una belleza, hermanos. Es una belleza y no hay ninguna urgencia en andar en carreras y empezar el libro de Génesis para llegar a Apocalipsis. No, despacio, despacio, en silencio, calmados. Unos versículos de un capítulo cada día, vamos nosotros creciendo. No entiendo, apunto lo que no entiendo y no falta quien me haga el favor de explicármelo. Ahí está el presbítero, el párroco. No tiene tiempo, bueno, un diácono o alguien o alguna persona del movimiento tal me va a hacer el favor de explicarme lo que allí dice. ¿Cómo? Dijo a Felipe precisamente el eunuco. Voy a entender si no tengo quien me lo explique. Y Felipe subió al carruaje del eunuco y empezó a explicarle poco a poco, porque él no sabía de quién estaban hablando. Conclusión, terminó bautizado o empezó a vivir su vida cristiana en el bautismo. Se puede compartir
el conocimiento de la palabra con hermanos de nuestra propia fe, de nuestra iglesia, sí. Yo no veo cómo es posible que no. Y se puede compartir la palabra con alguna persona que dice que no cree, no para tratar de convencerlo de, sino para explicarle un poco estas cosas que no entienden. No se trata, el Señor con un pensamiento soluciona todo, pero Él quiere que nosotros, al igual que Juan el Bautista en aquel momento y a los discípulos, vayan al final del Evangelio de San Marcos y van a ver ustedes, perdonen que hay muchas cosas que hago de memoria, pero es que si no pongo a trabajar esta cabecita, este cerebrito, ya en estas edades, entonces se me va poniendo como una mandarina seca, ¿verdad? Y yo no quiero que eso, en la medida de lo posible, quiero evitarlo. Entonces a veces hago uso, quizá de manera indebida, de la memoria, pero permítanmelo, por favor. Vayan y den a conocer la buena nueva de salvación. Final del Evangelio según San Marcos. A quienes crean y se bauticen. Y en mi nombre sanarán enfermos. Y si toman algo, no los va a afectar. Y si los muerde una serpiente, tampoco, claro, no meta la mano en un serpentario, porque no le garantizo nada. La inteligencia me dice que eso es una situación de valor para que no tengamos ningún tipo de temor si estamos en Jesucristo el Señor. Porque se acrecienta a través del conocimiento nuestra sabiduría. Así se llama uno de los libros de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y es otra de las bellezas que Dios tiene para darnos. Tenemos que vivir la belleza, dejando que los colores, formas y sonidos entren hasta nuestra mente e impresionen nuestra afectividad. Hay cosas tan bellas, hermanos. Hay colores tan preciosos, el arco iris, la lluvia, el sol, la luna, las estrellas. Hay que vivir la bondad, haciendo felices a los demás y sobre todo amando a Dios para tener suficiente alimento espiritual para compartir en la bondad con las personas que con nosotros conviven. Bueno, usted sabe cuánto agradezco yo a Canal 7, a la familia Picado Coxa, este espacio regalado a nuestra Asociación de Fieles Familia y Juventud. No sé, quizá algún día, yo sé que hay muchas personas que valoran lo que esto significa, pero tal vez algún día haya alguien que diga de verdad. Es que es personal grabando, personal maquillando, personal iluminando, personal conduciendo la buceta, personal. Mucha gente. Y no hablo de dinero, hablo de bondad, hablo de caridad. Lo agradezco como no tienen una idea. Y siempre oramos por la salud de todo el personal, en este caso de Teletica y por supuesto también de Cabletica, donde se reprisa nuestro programa más tarde. Tengo que ser agradecido. Hay que vivir la verdad y cuantos mayores conocimientos adquiramos, mayor satisfacción intelectiva vamos a tener. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad
¿Quién es la verdad? Jesús de Nazaret. Con el respeto que me merecen, no me diga que tal político sí habla de verdad. Perdóneme, no. Para mí algo anda por ahí que no me gusta. Pero de Jesucristo me encanta todo, absolutamente todo. Y de la palabra ni se diga, ni se diga. Todo, absoluto. Puntos y comas tienen sentido. Porque si yo no hago ese punto, ya extendí el versículo y ya a la larga ya no me dice o no me revela lo que yo quiero que me revele. Repito que eso sí, el conocimiento de la palabra demanda de nosotros respuesta. Porque Juan el Bautista se pudo haber quedado ahí con que ahora sí que tengo conocimiento. Y vino la palabra por encima de todo poder humano. No, hizo lo que tenía que hacer. Él entendió, aquí es hablando. Y muchas veces, por eso le cortaron la cabeza. Y los discípulos, que fueron apóstoles después, ¿qué? ¿O es que Pablo cuando tiene el encuentro con Jesús de Nazaret, se quedó ahí, lloriqueando? ¿Ahora qué voy a hacer? Estoy ciego y yo con esta manera de hablar. Nada, el Señor solucionó la dificultad y fue. La solucionó y fue. Mire, la sola vivencia, hermano mío, del mandamiento primero, que es el más importante, solventaría las dificultades de una pareja que está en dificultades. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Primero, amar a Dios, porque está por encima de todo. Y al prójimo, mi esposa es mi prójimo, mis hijos son mi prójimo, el vecino es mi prójimo, el de más allá es mi prójimo, el que barre con el cepillo porque trabaja en la municipalidad es mi prójimo, quien me graba es mi prójimo, quien me maquilla es mi prójimo, quien pone y controla el sonido es mi prójimo, quien conduce la buceta es mi prójimo. Y al prójimo como a ti mismo. Si yo todo se lo achaco a la persona que es mi pareja, ¿estaré amándole? Una pregunta que yo me hago, no se la hago a nadie. Y estaré consecuentemente andando en la verdad, viendo la belleza de la pareja. Y una vez, me da pena hablar de esto, claro, no estaba en mis 4. Estaba bajo los efectos del licor. Dije, me voy de esta casa. Pero cuando pasé por las 2 cunas de mis hijos, hasta ahí llegó mi mala crianza. No porque me malcriaran. Mis padres se dedicaron a criarnos bastante bien a los 4 hermanos. Sino porque ellos son la razón del amor de mi esposa conmigo. ¿Cómo voy a seguir en esa vida licenciosa, por la libre, haciendo lo que me place, lo que me da la gana? ¿Cómo? ¿Cómo pueden haber pensamientos negativos de que fulano de tal que me atropelló al perro y me lo mató, yo le voy a meter... ¿Cómo? ¿Cómo si entre la pareja prevalece el amor, hay necesidad de llegar a la ley? ¿Cómo? Esa es la belleza de la verdad. Esa es la belleza de la bondad. Y esa es la belleza de la belleza. Para los que tenemos fe, hemos de vivir la vida de la gracia, o sea, la vida que Jesucristo nos revela para que nosotros la vivamos.
porque esta vida nos diviniza y nos hace capaces de realizaciones y de felicidad más que humana. Hay que vivir el presente, que es lo único que poseemos. Hermanos, el futuro no ha llegado y el pasado es de ayer. Yo no puedo regresar a hace 20 años. ¿Cuánto anhelara yo llegar a hace 50 años, cuando no tenía los gravísimos problemas que enfrenté después por mi alcoholismo, mi infidelidad, mi falta de Dios? ¿Cuánto? ¿Usted cree que yo volvería a lo mismo? Jamás. Jamás. Pero no es posible. Entonces hay que trabajar en el presente. Y eso con la ayuda de mi esposa, de mis hijos y de mis nietos y bisnietos y de la dirección espiritual, la iglesia, mis médicos, etcétera, etcétera, lo vamos logrando paso a paso, despacio, porque no tengo ninguna urgencia. Está en nuestras manos. Quítese de la cabeza que está en manos de otros. Si usted tiene un problema de pareja y va y se lo comenta a su suegra, yo me permito hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la intención de ir a comentarle a su suegra la situación que ustedes están viviendo? Porque cuando uno comunica hay una intención. ¿Cuál fue la intención del Padre Celestial de comunicarnos a través de la palabra por los autores sagrados y el mismo Jesucristo que nos revela quién es el Padre? ¿Cuál es la intención? Que nosotros vivamos como dignos hijos de Él. De lo contrario, estamos viviendo como nos place. Ni una gota de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación hay en nosotros. En consecuencia, hermanos míos, repito, y con esto concluyo, hay que vivir el momento actual con plenitud de paz y de satisfacción, y esto nos lo dará siempre el cumplimiento del deber de cada momento. Lo más noble y útil que es la voluntad de Dios. Entender esto nos va a simplificar la vida. Por supuesto, requerimos de la iglesia, porque es el soporte, porque es la maestra, porque es quien mantiene la verdad revelada. Que Dios me lo bendiga. 1.000.000 de gracias. Espero que vayamos adelante siempre. No seremos nunca teólogos, ni exégetas, ni apologistas, pero viviremos en amor y eso es un regalo maravilloso. Bendiciones para todos.